Raw Fine Arts, creatividad, arte, comunidad. Decidí hacer cine. Creo que todo empezó a los 9 años. Mi papá es súper barco, mi mamá es un poquito más disciplinada, y me colé a su cuarto y estaban viendo El Padrino. Y yo súper chavita. Y mi mamá nos corrió del cuarto, a mí y a mis hermanos, porque, bueno, la peli no es como muy para niños. Y yo, o sea, no sé cómo hice, pero me quedé como en la alfombra que está al lado de la cama, del lado de mi papá. Y mi papá me dio chance de ver la peli desde ahí, así como reclinadita al buró, ¿no? Mi papá es súper barco y le encanta el cine también, creo que lo saqué particularmente de ahí. Vi la peli, no completa, pero sí vi el final y o sea, tengo como esta memoria súper marcada de cuando aparecieron el roller, los créditos de salida. Me dio una especie como de ganas, con envidia, con sorpresa. O sea, como que de niña no sabía que había gente detrás de una peli, como que las pelis solo eran, ¿no? Y cuando vi los créditos, me cayó el 20 de que había gente detrás haciendo eso. Y me dio como, yo siento que debería de haber otra palabra para envidia cuando viene de un lugar súper bonito, como una connotación súper positiva, de cuando te da envidia algo, pero porque tú también lo quieres de alguna forma, es como una especie como de anhelo y de inspiración. Y creo que sentí eso, sentí como mucho cosquilleo, como una energía muy particular. Y creo que ahí fue como la primer semillita. Soy de Guadalajara, mi familia no se dedica al cine y me daba muchísimo miedo aceptar eso, aceptar como las ganas que tenía de hacer cine. Toda la prepa me lo pasaba en el Cineforo y en una videosala que están como un poquito más cerca del centro de Guadalajara, y ahí me formé de alguna forma. Ahí fue que vi no sé, a Greenaway, a Polanski, incluso a Jean-Pierre Jeunet, ¿no? O sea, como que todos los cineastas que admiro muchísimo, ahí los vi sola. O sea, no son salas que sean como muy frecuentadas, menos un miércoles en la tarde después de salir de la prepa me iba. Y me dio muchísimo miedo aceptar que quería hacer cine, y más bien saliendo de la prepa dije, voy a hacer arquitectura, y me iba a Berlín a estudiar arquitectura. Hice como todo el trámite, como extranjera tienes que hacer un examen particular, hice como todos los trámites, y antes de irme a Berlín pasé unos meses en Londres, sin un quinto, la pobreza total, como debe ser de la edad, y me seriaba en Londres. En algún momento conocí el CCC, conocí el Centro de Capacitación Cinematográfica, y me inspiró muchísimo. Siento que había como una energía de enfoque. Sentía como a todas las personas, sobre todo a los alumnos ahí, los sentía como enfocados respecto a lo que se debía hacer. Y eso me inspiró muchísimo. Pero aún así no me atreví a aceptar que quería hacer cine. Y en Londres en algún momento me llegó como una especie de paquete de información en la madrugada, como todo bien si haces arquitectura, pero sé honesta contigo misma, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? Y ahí dije, no, definitivamente quiero estudiar, y quiero estudiar en el CCC. Que tengo un verano para explorar si puedo hacer eso, ¿no? La Escuela de Berlín supongo que puede esperar. Y literalmente fui a tocar, o sea, investigué dónde estaban las oficinas de Aeroméxico en Londres y fui a tocar. O sea, ni siquiera es que había como una recepción abierta a, a la gente. O sea, toqué en unas oficinas que decía Aeroméxico, en una calle cualquiera de Londres, y me abrieron mexicanas, muy amables. Había una oficina muy bonita con una señora Aeroméxico, me recibió, y le dije, necesito un vuelo a México porque en 3 días es el primer examen
para la escuela en la que realmente quiero estudiar. Y me dijo, era carísimo mover vuelos, carísimo. Y yo no tenía un quinto. Y me dijo, mira, te voy a hacer paro. Pero me cambió el vuelo para viajar al día siguiente. Empaqué en 2 segundos y llegué al examen del CCC, que para mí era un casi imposible. Y dije, pierdo poco haciendo el examen del CCC y si quedo lo voy a tomar como una señal y ya, y quedé. Entonces, esa es mi historia de cómo terminé aceptando que quería hacer cine. Una gran bendición de estudiar en el CCC, el hecho de que empiezas a ejecutar súper pronto, no nada más en términos de desarrollarte en el oficio, también yo generé una carrera desde el año 2 del CCC. No tengo idea cómo le hice porque pude trabajar y estudiar al mismo tiempo. Digo, el CCC tienes que ir sábados y domingos, sobre todo el primer y el segundo año, es súper demandante. Gracias a Dios, o sea, como que te prepara para cómo se va a poner allá afuera. Allá afuera es un pelo imposible, ¿sabes? El año 2 justo nos tocó que la ópera prima, el CCC tiene bueno, ha tenido muchísimos problemas y hay años en los que no se puede realizar, pero cuando sí se puede realizar una ópera prima de un alumno por graduarse, es una bendición, no nada más para el alumno que hace su peli, sino para todos quienes lo rodeamos, porque en el segundo año de la carrera te invitan a participar en la película y yo tuve como la especie de brillantez en ese momento en decir, quiero explorar la edición. Me metieron como asistente de edición. No me tocó novateada porque me escondí, nadie sabía. Eso es muy chistoso de la edición, sobre todo de la asistencia de la edición. Nadie se entera que existes. Yo he llegado a fiestas raps y nadie tiene idea de quién soy y yo he visto a todos y he escuchado a todos por medio del material. Pero eso, en el año 2 del Centro de Capacitación Cinematográfica me tocó participar en una ópera prima y desde ahí se marcó mi carrera como asistente de edición y eventualmente edición, lo cual estuvo increíble porque desde el año 2 de la carrera yo ya tenía chamba, como un oficio ya determinado y paga la renta. Claro. Sí. ¿Y Sí. cuáles fueron tus primeros trabajos como editora? Hice muchos comerciales, hice muchísimos documentales, un montón de series. Supongo que la peli que llevo en el corazón como editora, la que me marcó como persona editora, es El ladrón de perros, un peliculón boliviana de Vinko Tomičić. La verdad es que como asistente de edición me marcó muchísimo trabajar con Miguel Schwertfinger. Creo que no lo sabe y si ve esto se va a sonrojar. Es de las personas más, a pesar de este inmenso talento, es de las personas más humildes que conozco, pero yo lo considero mi mentor. Trabajar viendo cómo trabaja Miguel Schwertfinger me marcó también muchísimo, como persona, como cineasta también. ¿Y cuál fue tu primer proyecto ya editora como tal, que dijiste, ok, ya llevo toda la responsabilidad? Sí, El grosor del polvo de Jonathan. Es muy fuerte. Creo que eso me marcó de la edición, como saber sentirte al servicio del proyecto. De alguna forma, si impones el cómo harías tú las cosas, si lo impones sin abrirte a lo que el proyecto requiere, desde mi experiencia no funciona para nada. La edición me enseñó a aproximarte a los proyectos desde una humildad para que realmente las cosas funcionen. ¿Cómo fue el paso de editar a quiero hacer mi propia peli, quiero expresar mis propias ideas, quiero hacer las cosas como yo quiero? ¿Cómo fue ese proceso? Como de confesión solitaria, como de cuando estás en tu cama y dices, si no hago esto, o cuando sea viejita me voy a arrepentir. Y es como una exploración creativa por la creatividad en sí misma.
Y viene desde un lugar muy honesto, viene desde un lugar, así como de pronto dices, quiero pintar mi cuarto de azul, quiero hacer una peli, porque si no corro el riesgo de arrepentirme mortalmente y aposté todas mis canicas. Hay una cosa muy bonita de la dirección que yo nunca viví en la edición, que es sostenerte, agarrarte con todo lo que tienes de una primera idea o de una primera inspiración. Y hubo un momento también en el que quise hacer una película que a la Úrsula de 17 años le gustara. Y también me vino como un motivo por el cual hacer una película. Hay tanto en riesgo, son tantos años, es tanta gente involucrada que necesitas un motivo, yo necesité un motivo muy fuerte para hacerlo. Me daba terror que viniera desde el ego o desde una pretensión. Y el único lugar, el único refugio que encontré para poder justificarme a mí misma el hacer una película fue dedicársela a la Úrsula de 17 años. Es decir, quiero hacer una peli que esa Úrsula hubiera disfrutado. Y ese fue el lugar que yo encontré para descansar y decir, me lo voy a aventar, ¿no? En la escuela escuché un montón a maestros decir que no puedes considerar al espectador, que en el momento en el que consideras al espectador, ya no hay verdad en la película de alguna forma. Y a mí me incomodaba un poco escuchar eso. También sabía que había verdad en ello. Pero, pero había una parte de mí que decía, espérate, le estás pidiendo hora y media. ¿No? ¿Cómo accedo a la humildad y a la no pretensión de pedirle una hora y media a un espectador, ¿no? Y fue a través de eso, fue decir, se la voy a dedicar a la Úrsula de 17 años. Extraño un montón a esa espectadora, la Úrsula adolescente que se sentaba enfrente de la pantalla completamente en un estado de devoción al cine, con una apertura, con una inocencia, dejándose sorprender. Extraño ser esa espectadora y fue como un ciclo que yo necesitaba para justificar hacer cine, el dedicárselo a esa espectadora que contaba los minutos para sentarse en la butaca frente a la pantalla. Y el montaje ha sido sumamente generoso conmigo, en muchos sentidos. Y creo que Corina, la película Corina, se la agradezco completamente al montaje. Creo que los 20 años que me aventé detrás del monitor editando, como resultado dieron Corina. Nunca edité para poder dirigir, pero sí me dio todas las herramientas para poder dirigir. Como editor, de alguna forma, haces como un músculo de reconocer de forma muy rápido qué funciona y qué no funciona. Si ves 8 tomas, vas haciendo un registro de cuál es la mejor o cuál sí funciona, o qué secuencia le va bien al resto de la película. Y creo que ese chip, ese músculo, me permitió llegar como mucho más certera al set como editora. Y también el del ritmo. O sea, la edición también como que me integró con una especie de ritmo, que también me ayudó muchísimo en Corina. Supongo que siempre tuve la espinita de dirigir, pero claro, la edición fue tan generosa conmigo que fue difícil decir voy a dejar mi zona de confort y de pronto vulnerarte a hacer algo como tan distinto. Ya era el momento. Cuando salí del CCC vi como las películas un poco que estaba haciendo mi generación y tuve que reconocer que yo todavía no estaba lista. Sí me gradué como realizadora, sí estudié para ser directora, pero en su momento no me sentí lista para nada y necesité mucho más tiempo para reconocer que probablemente tenía algo que contar. El cine es improbable. Me encanta como hacer como una especie de espejismo entre el viaje del héroe y hacer cine. Eh, o sea, para que haya drama, tiene que haber 2 fuerzas que se oponen, ¿no? Y la voluntad del héroe tiene que ser más grande que lo que se le opone para salir victorioso. Y así es el cine.
O sea, tu voluntad como director tiene que, como productores también, como cinefotógrafos, directores de arte, todo, la voluntad tiene que ser más grande que todas las fuerzas que se oponen, porque las fuerzas que se oponen son enormes, son muy, muy, muy fuertes, se te caen locaciones un día antes, los presupuestos son bajísimos. En algún momento, nosotros aplicamos a Eficine en el 2020 y, y teníamos 2 contribuyentes. En la semana en la que se decidía, se nos cayó un contribuyente por temas de pandemia, ¿no? Y durante 2 años, o sea, que las convocatorias fue muy difícil que se repusieran después de la pandemia, y nosotros como en nuestro presupuesto nunca se levantó, ¿no? O sea, durante 2 años manejamos la mitad de lo que en sí ya era un presupuesto muy bajo. Y en algún momento los productores me dijeron: "Úrsula, o hacemos la película o regresamos el dinero, porque de esto no nos vamos a recuperar". Y es poca lana, ¿no? Pero en algún momento, así solita, pensando, dije: "¿Quién soy yo para decir que esta cantidad de dinero no es suficiente?". Y me sentí profundamente agradecida por el poco o mucho dinero. Si lo ves a perspectiva, no sé, un restaurantero levanta un restaurante con esa cantidad, ¿sí me entiendes? Y más bien tomé una decisión deliberada, o sea, como una decisión consciente de sentirme más bien agradecida. Todas las cosas en contra o todas las dificultades, de pronto las puedes ver como reto. Y si se te cayó una locación, es un reto, ¿no? Y de pronto tienes a toda esta gente a tu alrededor apoyando para salir del otro lado de los retos. Se te cae un actor, maquillaje, ese día llegó sin haber dormido por los nervios y te mandan a los actores, ¿no? Muy diferente a las pruebas de look, y de pronto llegan y dices: "¿Qué es esto? Yo no puedo grabar con ellos así maquillados o así peinados y con carita de asustados", porque, pues, ellos también necesitan sentirse cómodos y necesitan saber que están presentando bien a su personaje. Los retos son todos, las dificultades son todas, empezando por el financiamiento, pero si te vas un poquito atrás, escribir un guión en sí ya es un mega reto de alguna forma. Y más si no tienes como financiamiento para hacerlo, lo tienes que hacer en tus ratos libres, etcétera, etcétera. Luego viene la postproducción, que también es re complicada y son procesos larguísimos, es como un enorme maratón hacer una película. Y luego llega la promo, que ya estábamos platicando, que esa no la vi venir. Las dificultades en el cine son todas, tu voluntad, tu pasión tiene que ser más grande que todo lo que se te viene de pronto encima. ¿Y qué tanto sueltas lo que tanto sabes hacer? O sea, te metiste, creo que tienes un gusto claro, estético, que tienes esas preocupaciones desde el maquillaje, Sí, de la fotografía. Me imagino que te involucraste mucho. todo, sí. Y en la parte de edición, ¿cómo fue? ¿Soltaste o no pudiste soltar? Súper solté. Bueno, tendríamos que platicar con José Villalobos, el editor, para ver si me desmiente. Honro tanto el oficio que quise ser una buena directora para José. No, nunca, nunca, nunca trabajé con un director aprensivo de forma fructífera. Los directores que más bien confían en la mirada de su director y confían que van a aprovechar al máximo el material, son los directores que desde mi perspectiva tienen mejores resultados. Y para mí José es genio, y quería como más bien, no sé, hay una parte como director que eres súper convenenciero y que quieres lo mejor de tus colaboradores, y a veces para extraer eso mejor, pues hay que dar un pasito hacia atrás, ¿no? Si hubo un acuerdo, a ver, yo edité durante varios años al lado de José, y los editores tenemos esta pésima costumbre de, si de pronto mentas madres
a los actores que no dijeron su diálogo como lo debieran decir, porque entonces no puedes cortar de un medium a un abierto, porque no dijeron igual, porque no estaban volteando igual. Entonces, ¿no? O el fotógrafo te cambió la luz, entonces la toma 1 no la puedes usar con la toma 5. Y ¿no? Y escucha los gritos de los editores, ¿no? Y y sí le pedí a José, sí nos sentamos antes de la peli, y le rogué, le pedí que tuviera una apertura inocente con mi material, que, o sea, es mi ópera prima. Le tengo tanto amor a esta película que le pedí que le tuviera ese mismo amor a la peli que yo y que recibiera el material con el corazón abierto, con cierta inocencia porque solo así realmente puedes tener como una apertura creativa de recibir el material como viene. Me daba muchísimo miedo que no le diera chance al material, ¿sabes? Y que vinieran como las mentadas de madre antes que la apertura. Y ahí hicimos un acuerdo muy bonito. Creo que ahí José se dio cuenta que iba a trabajar con alguien que se sentía sumamente vulnerable. Abrirte, o sea, de alguna forma estás detrás de un monitor editando y de pronto exponerte a la dirección. José empezó a trabajar el día 2 del rodaje. Le llegaban los proxies luego, y en el día 3 me empezó a mandar secuencias. Y divino, eran para que yo me tranquilizara. Úrsula, todo está pegando, el tono ahí está, el tono me tenía sin dormir. Y tranquila, confía, ¿no? Obvio no confié y obvio no me tranquilicé, pero creo que sí pude tener como, no sé, el honrar el oficio de la edición y confiar en el editor, porque cuando yo trabajé con directores que me brindaron esa confianza, los resultados fueron mucho más fructíferos. Nadie te dice cómo se va a poner la promoción y toda la gente alrededor te trata como si supieras. Y de pronto Cinépolis, el distribuidor, te abre un grupo con los de relaciones públicas y con los de prensa, y de pronto te tienen 5 días enfrente de periódicos, y es impactante. Y mi primera reacción es, ¿por qué la gente quiere saber lo que yo tengo que decir? Se me hacía una cosa rarísima. Eh, y es lo que te digo, como que ya tengo como este músculo de recordar las primeras impresiones, porque ahorita ya se me hace mucho más natural, pero para que se me hiciera natural tuve que pasar por un proceso intenso. Uno, de aceptar que la gente quería saber lo que yo tenía que decir, que se me hacía rarísimo en los Q&As también, ¿no? De pronto me impactaba cómo chavitos de la escuela de cine levantaban su manita y desde un lugar de muchísima admiración te preguntan cosas. Es como, ¿en serio? ¿A mí? Qué cosa más rara. O aceptar eso y no aceptarlo para decir, bueno, ni modo, toca esto, sino aceptarlo para honrar la película y hacerlo lo mejor que puedas. Si yo me seguía quejando de la promoción y de pobrecita de mí, me traen de arriba abajo, o sea, esta pregunta ¿de dónde salió la idea de Corina? Creo que me lo han preguntado, ¿cuántas veces quieras? 80, 100 veces, ¿no? Y de pronto es muy fácil decir, pobrecita de mí, me están preguntando y me están preguntando y me están preguntando, pero una vez más, o sea, como de que activé el agradecimiento y quise honrar la película. Y eso me dio como gasolina para promover la película y asumir que una vez estás al mando. Y en la medida en la que tú puedas generar que la película tenga cierta resonancia con el público, es la medida en la que el crew y toda la gente que trabajó contigo va a tener más oportunidades. Eso me llenó de muchísima responsabilidad. En la medida, o sea, si a la vestuarista le llamaron porque vieron su trabajo en Corina, entonces valió la pena hacer la promoción de la película. Si a la actriz
la vieron y le volvieron a marcar para otro proyecto y le salió una propuesta padrísima a través de Corina, entonces valió la pena que yo me levantara, me quitara las ojeras y diera una entrevista desde un lugar honesto, desde el corazón, honrando a la gente que también se está tomando el tiempo de preguntarte cosas y que se está tomando el tiempo de subirlo, de editarlo, de ponerlo en un periódico. Creo que tuve que acceder a honrar todo ese proceso porque no es mi zona de confort, no es donde me desenvuelvo idealmente. A mí regrésenme un set, por favor, mañana, ya. Me siento muy orgullosa con el proceso de Corina. Nos ha ido espectacular y nos sigue yendo y me siento profundamente agradecida, sobre todo como siento que la vida solo es rica en experiencias, eso decía un maestro mío, la vida realmente solo es rica en experiencias. Y las experiencias que he tenido a través de los festivales han sido espectaculares. Conocer los lugares que he conocido, conocer la gente que he conocido, recibir reconocimiento por tu trabajo. Es súper emocionante, es súper emocionante. Hay que mantener los pies en el piso para seguirlo disfrutando. Y nos acabamos de enterar que quedó en selección del festival de Shanghái. Wow. Me voy a China en junio, ¿sabes? O si alguien me hubiera dicho hace un año que me iba a ir a China todo pagado a presentar la peli, nada, o se hubiera saltado. Igual estoy saltando. Me llena de orgullo, o sea, me puedo hincar en agradecimiento y en lágrimas de este último año que ha sido súper rico en todos los sentidos. Hay que acordarnos por qué estamos haciendo esto, ¿sabes? Y yo, o sea, para mí es fundamental sentirme inspirada. Si no hay inspiración, hay depresión, o sea, un poco medio lo necesito, ¿sí me entiendes? Y busco los lugares en los cuales conectar con eso, ¿no? Y puede ser caminar en el bosque, pero también el cine significó eso para mí, una batalla contra la depresión, ¿sí me entiendes? Durante, pues, prácticamente toda mi vida. La inspiración yo la vivo desde como un estado, así como estás triste o como estás contento o, ¿no? Siento que los seres humanos buscamos herramientas para sobrevivir y sobrevivir es de alguna forma, no sé si ser felices, pero por lo menos estar en paz. Si no, está la muerte. O sea, el otro lado es la muerte tal cual, ¿sí me entiendes? La supervivencia, el querer ser feliz o por lo menos estar en paz, es parte de nuestra supervivencia, ¿no? De nuestra búsqueda por la supervivencia. Y, y para mí eso significa la inspiración. Es un estado que estoy buscando constantemente para alejarme de la oscuridad, alejarme de la sombra, alejarme de la muerte en sí. Y así es como yo la vivo. Hay un montón de gente que te dice que o que no existe, o que no llega, o que no la necesitas. Para mí es un estado que frecuentemente estoy buscando, en la forma en la que acomodo las cosas de mi buró. Hay creatividad ahí y hay inspiración. Libros que son fundamentales para mí. am, Libros que llevo desde niña. O sea, yo tengo mi libro de Hundat Basa, de arquitecto, que para mí significa regresar a ese lugar de inspiración. Es un estado, lo siento sobre todo en el pecho, lo siento en el cuerpo. Me es muy, muy identificable. eh, o sea, para mí es la vida misma. La creatividad puede ser hacer una peli o pintar tu cuarto de azul. No hay diferencia. Creo que los seres humanos somos creativos por naturaleza, porque hay bienestar en la belleza. La, la naturaleza es bella. El contacto con la naturaleza nos es indispensable para vivir. Y creo que la belleza nos es indispensable para estar bien. Es una búsqueda de supervivencia también.
Creo que cuando haces las cosas con creatividad es buscar tu bienestar, tu supervivencia. ¿Qué le dirías a un cineasta creativo, artista joven? ¿Cuál sería tu consejo? En algún momento, cuando decidí que se iba a hacer la película con el ya está, entre comillas, bajo presupuesto, me entró un terror paralizante. O sea, no es casualidad que mi película hable del miedo en sí. Me entró un terror paralizante. En una noche de completo pánico dije: "¿Quién eres tú para hacer esto? ¿Quién te dijo que tú podías hacer esto?". Probablemente no tienes ninguna certeza. Y dentro de esa falta de certeza, de pronto me dio como una especie de ataque de pánico de pensar que era el peor guión escrito en la historia de la humanidad. Y que me disculpe Samuel Sosa, es el coescritor. O sea, no tuvo nada que ver con él, tuvo todo que ver con una falta de confianza en mí misma. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Y o sea, entré en muchísimo miedo, no dije: "La cancelo todo mañana, estoy a tiempo". ¿Quién dijo que yo podía ser directora? ¿Quién dijo que yo podía levantar una película? Es el peor guión de la existencia. Pero te digo, llevo muchos años de terapia y empecé a tener como una especie de plática conmigo misma, ¿no? Ya me conozco y es como: "Úrsula, creo que estás exagerando, güey. Espérate tantito". Relájate, respira. Existe la posibilidad de que no tengas razón. Vamos a darle tiempo a esto que estás pensando. No tomes ninguna decisión, apresurada. Incluso entiendo que tengas miedo. Hacer una peli es una empresa grande. Am, ¿Qué es lo que realmente te da miedo? Me lo pregunté. Y, y hay dos miedos y conviven. Está el miedo al fracaso y está el miedo al éxito también, porque en el éxito te vulneras, en el éxito estás un poquito más expuesto de alguna forma. Y el fracaso es, ¿no? Es como para adentro. Y ese en ese momento me daba mucho más miedo. He estado lo suficientemente tiempo el suficientemente tiempo en la industria para saber que hay películas que no tienen ninguna consecuencia, o que son enlatadas. eh, Y el miedo al fracaso me estaba paralizando. Y me di cuenta, yendo un poquito más profundo, a que no era en sí el fracaso lo que me tenía paralizada, sino el cómo me trato a mí misma en el fracaso. Soy con la que convivo todo el tiempo. Y nadie te capacita para llevar el fracaso de una forma madura, adulta, y eso quiere decir que el fracaso es parte del camino. El camino que emprendas, el que sea, los errores, incluso el montaje me ha enseñado que el pasar por donde no es parte del camino en sí, porque te muestra por donde no es. Y eso es fundamental, eso es súper importante. Es de piel chinita. Pasar por donde no es darte cuenta que por ahí no es, y es una bendición. Entonces retomas el camino y vas por donde sí es, por donde sí va. Y ahí me tuve que hacer una promesa a mí misma de: "Úrsula, te voy a seguir amando si es un completo fracaso, y lo voy a seguir intentando si esto no funciona. Te lo prometo, tranquila. Si esto te explota en la cara y es la peor película, vamos a estar bien". Como que me di chance de pasar por el fracaso, pero no por el fracaso en sí, sino cómo nos tratamos a nosotros mismos. Me tuve que hacer una declaración de amor de: si fracasas, si esto te explota en la cara, te voy a seguir amando y vamos a ver por dónde retomamos el camino. Quería decir que por ahí no era y retomamos camino, tranquila, ¿no? Y en esa declaración de amor sucedió algo súper poderoso. Fue lo que me dio como la energía de darle todo a la peli. Si le pierdes el miedo al fracaso,
te abre creativamente para explorarlo absolutamente todo y te da como una especie, o sea, si no hay miedo, entonces hay creatividad, entonces hay inspiración, entonces hay curiosidad. Te aproximas al proyecto desde un lugar súper curioso y así te aproximas a tus colaboradores y a las locaciones con curiosidad. ¿Esto funciona o no funciona? Con la ausencia del miedo. Y la ausencia del miedo solo vino en una declaración de amor. Ese es mi consejo a las generaciones que vienen. No le teman a, a los errores, al fracaso, a meter las 4 patas. Es parte del proceso. Equivócate las más veces que se puedan, prometiéndote a ti mismo que te vas a recuperar, que te vas a desempolvar las rodillas y vas a seguir caminando. Que no es un deal breaker, que no te va a derrumbar. Un fracaso es un fracaso nada más y depende de tu amor propio el cómo lo tomas. Y lo puedes tomar, desde mi experiencia, lo puedes tomar con una sonrisa y decir, vale, ¿qué viene? Traigo segunda película y para mi tranquilidad vuelvo a estar completamente aterrada. Completa y absolutamente aterrada. Y eso me da toda la tranquilidad del mundo, porque ya pasé por el proceso de Corina y con Corina o sea, estaba completamente aterrada. Es un enorme lienzo en blanco, enorme lienzo en blanco. Y en mi examen de admisión al CCC piden que tomes una foto, que tomes 5 fotos del proceso creativo, de lo que significa para ti el proceso creativo. Y mandé 5 fotos de un pintor enfrente del lienzo blanco y la última foto es un primer trazo. Me aterra el lienzo en blanco, la hoja en blanco. Y así estoy con la segunda película, porque claro, este, hay muchísima gente, muchísimos periodistas que te dicen, realmente puedes definir a un director a una directora de cine o director de cine a partir de su segunda película. O también lo dicen de las bandas de música que tienen un primer excelente álbum, ¿no? Es como ya, lo primero que haces lo llevas trabajando toda la vida. Realmente te vas a definir en este oficio a partir de tu segunda película. Y eso cero me hizo sentir presión. La expectativa te la subieron y te lo restregaron. Sí, sí, y nada, ante ese pánico de que, pues, ahorita tienes un poquito más la mirada en ti, ¿no? Antes nadie tenía idea que yo estaba haciendo una película, ahorita ya hay más miradas y, nada, o sea, estoy tratando como de olvidarlas y de regresar a los lugares honestos y genuinos de motivación que fui con Corina, pero ya no pueden ser los mismos, ¿no? Y ahorita mis procesos creativos están siendo desde otro lugar, evidentemente, pero lo que me dejó Corina es que yo, si hago las cosas desde, desde un lugar honesto, desde un lugar genuino y sobre todo si hago las cosas con el corazón abierto, me da resultados. Ahí es donde me siento cómoda haciendo las cosas. Quedó en coproducción del Festival de Guadalajara, allá vamos. Durante un año ya que llevo escribiendo este segundo guión. Bueno, lo está escribiendo Samuel con colaboración mía. Pero la respuesta es no, en la medida en la que, o sea, creo que tengo que honrar lo que quiero explorar y no honrar al espectador. Porque eso fue lo que hice con Corina. Y digo, ya se lo dediqué a otra Úrsula en otro proceso de su vida, ¿no? Esta es una película que es, o sea, que le gustaría a Úrsula en otro proceso de su vida, porque así es donde encuentra un lugar como a salvo de motivación de por cuál hacer las cosas. O sea, ahorita lo que quiero explorar es como mayor profundidad dramática y narrativa. Eres muy honesta, Sí. ¿no? Al decir, bueno, me aterra, me da miedo, soy vulnerable, pero también te describiría como una persona súper entrona. A veces Sí, Corina habla de la valentía. Prefiero arrepentirme de meter la pata que de no haber hecho las cosas.
Y es que es muy cómodo pensar que estás atrapado ahí, porque entonces no te exploras a ti mismo, porque explorarte a ti mismo siendo honesto con realmente los anhelos que tienes, eh, quiere decir que te vulneras un montón, te expones un montón. Entonces es muy fácil de pronto decir, cargo con mi mamá o me escondo en mi linaje, pero eso solo es como una aproximación muy adolescente a tu vida, porque entonces no maduras para ser honesto contigo mismo respecto a lo que realmente quieres hacer en tu vida. Porque sí, probablemente rompas con linaje y probablemente le rompas el corazón a, a tus familiares si de pronto tomas decisiones fuera de lo que tu familia piensa que deberías de hacer. Pero a la larga es la única forma en la que puedes explorarte de forma genuina a ti mismo. Muchísimas gracias por ver la entrevista. Espero que les haya resultado por lo menos interesante. Me encanta recibir mensajes. Si de pronto tienen alguna pregunta, me pueden escribir en DM a @Ursulina en Instagram. Me encanta recibir comentarios, críticas, sugerencias. Y muchísimas gracias a ti por la entrevista, Deli, platicar acá con ustedes.